Segundo bloque de la mañana de la diaria, tiempo de entrevista. Hoy el invitado, como decíamos hace instantes, es Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva propuesta tan interesante. Bueno, muchas gracias por eso y por estar, por supuesto. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto no es un ministerio, pero generalmente ya desde hace mucho tiempo quien la encabeza en este gobierno, estamos hablando justamente de usted, de alguna forma, por la vía de los hechos, ostenta algo parecido a un rango ministerial, dada la importancia que tiene el organismo, que también se ha dicho ha ido cambiando de impronta según los objetivos y la forma de trabajar políticamente de cada gobierno. ¿Cuál, en un sentido muy general, se puede decir que está siendo y será durante este periodo la impronta de la OPP? A ver, yo te diría, como bien tú señalas, la OPP, entre comillas, es un bicho un poco particular, entre otras cosas porque tiene un rango constitucional. Fue creada por la reforma constitucional del 67, con aire de época, claramente. El aire de época es la planificación como un elemento importante para el desarrollo de los países. Y finalmente se le fueron agregando inclusive tareas. La reforma del 96, por ejemplo, obliga a la OPP a hacer el lazo entre las políticas del gobierno nacional, de los ministerios, de los servicios descentralizados, de los entes autónomos y los gobiernos departamentales, a través de una comisión sectorial de descentralización. Yo diría, ¿cuál es el sesgo que nos interesa a nosotros darle en este periodo y que es propio también de esa característica bastante maleable que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Bueno, en primer lugar nos gustaría, y estamos intentando trabajar en esa dirección, ser una plataforma que mejore la coordinación de las políticas a nivel de gobierno nacional y también con otros espacios del gobierno como son los gobiernos departamentales. ¿En qué se expresa eso? Yo diría en cosas muy concretas. Ustedes habrán visto que uno de los primeros anuncios que hicimos en marzo desde el gobierno fue la creación de la sectorial de protección y seguridad social. ¿Por qué? Porque un elemento muy relevante del programa de gobierno tiene que ver con analizar el proceso de cambios que se han realizado en el sistema de protección social de Uruguay, con algunos focos de mirarlo a lo largo del ciclo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Mirar qué instrumento de política tenemos para proteger a la infancia, qué instrumentos tenemos para proteger a la adolescencia, qué instrumento de política tiene Uruguay para proteger a los adultos activos y, por supuesto, también qué instrumento de política tenemos a la hora de retirarnos del mercado laboral. Pero desde una mirada holística, general, que evite la fragmentación de la discusión. Entonces, una de las primeras decisiones que tomamos desde el Poder Ejecutivo fue crear esta sectorial de protección y seguridad social. Es parte de la impronta del OPP en este periodo, entonces. Claramente es uno, yo diría, de los desafíos centrales que tenemos de avanzar en esta agenda, que es una agenda extremadamente relevante en un país en donde, por ejemplo, seguimos teniendo dificultades importantes en la protección social a la primera infancia y yo diría a la infancia y a la adolescencia en general, por ejemplo, ¿sí? Segundo elemento, la sectorial de descentralización de rango constitucional. De vuelta, ¿qué es ese espacio? Es un espacio de coordinación de políticas. O sea, la OPP coordina ese espacio, hoy está presidido, porque se lo propusimos y lo aceptó, por Lucía Echeverri, como ministra de Transporte y Obras Públicas. Se rota, un año lo preside un ministro o el Poder Ejecutivo y otro año el Congreso de Intendentes. Y es un espacio de coordinación. Más allá de que se definan la distribución de algunos recursos que provienen del erario público hacia los gobiernos departamentales, es también un espacio de coordinación. Yo te diría, si a mí me preguntás cuál es el principal elemento que me gustaría que caracterice a la oficina en este periodo, es eso, ser un espacio que facilite la toma de decisiones políticas y el cumplimiento de los compromisos de gobierno, ¿sí? Y a la misma vez que permita ser una plataforma para mejorar el bienestar colectivo, en última instancia. El nombre es Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este es año y este es momento de elaboración de un proyecto de ley de presupuesto. ¿Cuál es el rol de la OPP en esta etapa de la cuestión? O sea, en este momento del proceso que desembocará con un proyecto de ley llegando al Parlamento. Y yo diría, la OPP es parte del equipo de gobierno y es parte del equipo económico. Por lo tanto, estamos trabajando codo con el Ministerio de Economía y Finanzas en avanzar en la elaboración del presupuesto quinquenal. Presupuesto quinquenal que está sujeto a un conjunto de restricciones. Es bastante claro que tenemos una situación fiscal que tiene sus desafíos, pero a la misma vez tenemos la obligación de generar los instrumentos para cumplir el programa de gobierno. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Yo diría de una manera de vuelta multifacética. La semana pasada culminamos una serie de reuniones con los directores de las empresas públicas, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también con los ministerios asociados a cada una de las empresas públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa conocer cuáles son los objetivos de su plan estratégico, cómo piensan instrumentarlo, cuáles son las obligaciones que tienen por delante.
y darle coherencia a ese plan. Coherencia al interior del Poder Ejecutivo, coherencia también con las empresas públicas y coherencia también en la articulación con otras instancias del gobierno, como son los gobiernos departamentales. Uruguay hace unos 10 años atraviesa un periodo de bajo crecimiento, podría decirse en algún momento, hace capaz que 5 años un poco más, se hablaba de enlentecimiento del crecimiento, porque estaba fresco el recuerdo de años muy cercanos en el tiempo, en aquel momento de crecimiento mucho más alto. Ahora ya se habla de una situación de cerca de una década de crecimiento bajo. El mundo atraviesa circunstancias complejas, sobre todo por el enfrentamiento comercial de Estados Unidos o la política arancelaria de Estados Unidos en el marco de su competencia con China. Esto se dice puede generar repercusiones en caída de precios en algunos aspectos, en restricciones en llegada a mercados. Es decir, es un escenario complejo del que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, ha hablado mucho, y uno se pregunta cómo en medio de todo eso y también ante tantas expectativas generadas por un gobierno nuevo se va a hacer para satisfacer las diferentes demandas. ¿Qué primera reflexión se puede hacer al respecto? Yo te diría, eso es la esencia de la política pública. La política pública implica tomar decisiones en contextos de incertidumbre. En este caso, posiblemente es un contexto de incertidumbre mucho más marcado de lo que teníamos hace 5 años atrás, o 6 años atrás, previo a la pandemia. Pero es un contexto donde nos obliga a pensar en sintonía fina, justamente para cumplir los objetivos del gobierno. Y quizás sea el componente más interesante y más emocionante de la política. O sea, cómo lograr avanzar en clave de construir espacios de política que mejoren el bienestar colectivo y, por ejemplo, también los espacios de igualdad en la sociedad uruguaya, y simultáneamente afrontar estos desafíos que tú planteas. Desafíos que además, yo diría, algunos hablan y yo tiendo a compartir, estamos hablando de un cambio de época. Estamos hablando de una situación donde no tenemos claro cuáles son las reglas de juego que guían los procesos de inserción internacional. Algunas decisiones que se han tomado, está claro que la guerra comercial desatada en las últimas semanas en el mundo, en donde todavía no es claro cuál es el escenario que va a emerger, afectan a Uruguay. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso y hacer un seguimiento, yo diría, día a día de esa situación. Lo estamos haciendo desde el gobierno, en cada una de las instancias, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, todas las instancias del gobierno estamos monitoreando esa realidad. Lo que no nos puede hacer es paralizarnos. Paralizar a la política presupone también abandonar agendas de política. Yo creo que justamente el gran desafío que tenemos hoy es cómo construimos un corredor que nos permita, por un lado, construir nuevas políticas, mejorar las que tenemos, y ahora voy a ponerte un ejemplo concreto al respecto. Por un lado, siendo conscientes del frente fiscal y de la dificultad que eso implica para Uruguay. Dicho de una manera un poco burda, tenemos que lograr estabilizar la relación deuda-PIB del Uruguay, como sucede en cualquier familia donde nos vamos endeudando más de lo que crecen nuestros ingresos. Bueno, a Uruguay le pasa un poco eso, lejos de una situación dramática, pero tenemos que lograr hacerlo. Y también, por supuesto, las ansiedades políticas. Ahora, por ejemplo... ¿Cómo es eso de las ansiedades políticas? Porque no sos el primer jerarca que lo dice. Porque además es ayer entendible. El ministro José Carlos Maía habló de ansiedad también. Es entendible. En realidad, se votó entre octubre y noviembre, el Uruguay y su sistema democrático tomó la decisión de cambiar el partido que gobierna al país en estos años. Por lo tanto, hay como colocadas esperanzas y a la misma vez expectativas sobre las decisiones que va tomando el gobierno. Ustedes hacían un recuento recién de un conjunto de decisiones que se tomaron esta semana. El día de ayer, por ejemplo, yo creo que hay una innovación muy importante en la política frontera en Uruguay. El ministro Odone anuncia en la frontera con Brasil un conjunto de medidas sistemáticas que justamente atienden la peculiaridad de una frontera en donde los precios relativos, Brasil se ha hecho mucho más barato, como todos sabemos, están afectando la actividad económica. Entonces, fíjense que estamos llevando, hay una propuesta de llevar el IVA mínimo a 0, la tasa básica reducirla a la mitad para los comercios en torno a la frontera, ¿sí? Por supuesto, seguir trabajando con el tema del conjunto impositivo que afecta a los combustibles, con una mayor reducción todavía de lo que está planteado. Se hace un esfuerzo inclusive en términos de dinamizar el mercado de trabajo, incorporando descuentos al aporte patronal por los próximos 12 meses en aquellos lugares afectados por la competencia directamente. Un mecanismo de importación muy simplificado para las pequeñas empresas de la frontera, ¿sí? Eso es una innovación, yo diría, muy importante en la materia de política de Uruguay, porque además se asocia y va a tener la capacidad de reaccionar ante el cambio de los precios en la frontera. ¿Cómo está previsto que se evalúe el eventual sostenimiento de esas medidas, si es necesario que se sostengan? ¿Qué hay al respecto del mecanismo para eventualmente modificar esto, suprimirlo si en un momento cambia el contexto o potenciarlo si hace falta? El anuncio de Gabriel justamente va en el sentido de construir una herramienta flexible
flexible y que atienda, que mitigue. Nosotros no vamos a lograr revertir completamente una diferencia de precios relativos como el que tenemos hoy con Brasil, cuando hay cambios, cuando hay movimientos cambiarios importantes. Pero podemos tener una política sistemática y que funcione con ciertos grados de flexibilidad. Y eso es lo que se está construyendo. Fíjate que no se anunció que estábamos en proceso de elaborar una propuesta de características. Nosotros sabíamos que el MEF estaba construyendo una propuesta de esta naturaleza, ¿sí? Se anuncia cuando estamos seguros de que es viable y es sostenible, y que es relevante para el país. ¿Cuál es el costo fiscal de ese paquete de medidas? Mira, el costo fiscal habrá que evaluarlo progresivamente en la medida que se vaya desplegando el costo fiscal. Ahí va a haber efectos de los dos lados, ¿no? Porque simplemente si recuperamos parte de la actividad económica en la frontera, puede haber también un cierto grado de compensación, pero hay un costo fiscal en un contexto donde el frente fiscal es complejo. De vuelta muestra a un gobierno que tiene capacidad de tomar decisiones, yo diría, agudas, profundas, e intentar innovar en la matriz de políticas, en este caso que atienden a la situación de frontera. En lugar de pensar que cada tanto bajamos algún punto del IMESI a los combustibles, cosa que está bien, bueno, construyamos una herramienta que nos permita reaccionar con flexibilidad cuando hay cambios en los precios relativos. Ahora es con Brasil. Hace un par de años atrás era Argentina el problema. Bueno, ese nuevo instrumento me parece que indica yo diría, el impulso de innovación que tienen políticas el gobierno uruguayo y hacerlo en sintonía fina, con esta lógica de buscar instrumentos que atiendan realidades concretas como esta que estamos anunciando. Ahora, lo que me da la impresión de que queda claro escuchándolo es que aun cuando estas medidas tengan un efecto positivo y por ende la actividad económica en la frontera se vea beneficiada, esa compensación no va a alcanzar a igualar la renuncia fiscal que ha sido necesario desarrollar para justamente atender los problemas fronterizos. No va a igualar la renuncia fiscal y tampoco va a compensar perfectamente la situación que se ve en el comercio minorista, en particular en frontera. Pero el Estado uruguayo comienza a construir una política más sistemática que utiliza distintos instrumentos tributarios para mantener el nivel de actividad en distintos sectores que están más afectados por esta realidad. Volviendo al presupuesto, en este escenario fiscal complejo, pero también internacional, ¿no? Coyuntural a nivel de lo que está ocurriendo en el mundo, desafiante. ¿Cuáles son las grandes áreas que están en la primera línea de prioridades como para eventualmente blindarlas o salvarlas si no se pudiera satisfacer todo lo que a priori el gobierno se ha planteado resolver? Yo te diría, en primer lugar, siempre mirando el programa y el compromiso que el Poder Ejecutivo ha asumido en distintas áreas de las políticas públicas en Uruguay, habrá que buscar la manera de escalar las medidas de tal manera que sean consistentes fiscalmente, pero que no perdamos nunca el horizonte. Y el horizonte es mejorar las políticas públicas en Uruguay en pos del bienestar colectivo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser justamente en el diseño de las políticas y en la instrumentación lo más fino posible. Ustedes anunciaron recién, el presidente de la República el día de ayer anunció el pago de la beca escolar, ¿sí? Bueno, estamos analizando también un conjunto de otras modificaciones que pueden no ser para este año, pero lo vamos a intentar aprobar durante el periodo que tienen que ver con la protección social, ¿sí? Por ejemplo, con la infancia. Tenemos el desafío quizás de unificar, quizás de mejorar la eficiencia y posiblemente de dotar de más recursos y potencia a las políticas vinculadas a la infancia en un país demográficamente estancado, ¿sí? Y esto no es parte del desarrollo que suceda eso, pero bueno, donde nacen menos de 30.000 niños por año en el país, tenemos la obligación como Estado de hacer que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, por supuesto el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, reaccionen de tal manera de tener un sistema mucho más potente de protección en la infancia. ¿Y las medidas concretas en esa área tan sensible, cuáles serían? Y yo te diría, no voy a adelantar medidas concretas que estamos pensando. ¿Por qué? Y de vuelta, acá viene el desafío de ser consciente que estamos construyendo políticas que vamos a aprobar durante este periodo de gobierno, pero son de largo plazo. Porque lo estamos incorporando en el diálogo social. Porque nos dimos un espacio que es el diálogo social. Es actuar con otros actores, por supuesto con el movimiento sindical, con las cámaras empresariales, pero también con la sociedad civil vinculada a la infancia, a los cuidados, para intentar hacer una propuesta que mire al futuro. Una propuesta que no vaya a la inmediatez de los problemas que tenemos que atender, pero que vaya a la construcción de una matriz de protección social que mejore el impacto sobre la infancia y que mejore el funcionamiento de todo el sistema en general de seguridad y protección social. Ese diálogo social está asociado a una estructura en la que se cuenta, por ejemplo, un comité ejecutivo vinculado a la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, y según
se anuncia en documentos que son públicos, oficiales del gobierno, la estructura del proceso contempla 4 ejes temáticos centrales: protección a la infancia, el que estábamos abordando recién, sistema de cuidados, protección a las personas activas y régimen de jubilaciones y pensiones. Con respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿no?, que se ha visto resentido en términos de estructura, pero también presupuestales, ¿se puede asegurar que este gobierno lo va a potenciar y en tal caso cómo? Nosotros vamos a trabajar, yo diría que acá hay 2 dimensiones. Una, el MIDES está trabajando directamente en fortalecer las herramientas que ya tenemos. Tanto es un funcionamiento cotidiano, porque acá no solamente son recursos, tiene que ver cómo se utilizan los recursos en la aplicación de algunas herramientas. En el caso del sistema de cuidados, claramente hay un trabajo en esa dirección en este momento desde el MIDES. Y a la misma vez lo incorporamos porque entendemos que es un elemento central en el Uruguay de hoy como un componente del diálogo social. ¿Por qué es central? Porque importan los cuidados en la infancia, por ejemplo, profundizando modelos como son los CAIF o mejorando su funcionamiento. Importan los cuidados también en una sociedad que se envejece. Y de vuelta, el envejecimiento no es una mala noticia, es un síntoma, en buen sentido de la palabra, del desarrollo en una cantidad de aspectos. Pero tenemos que atender la necesidad que tiene esa población en particular. Entonces, lo vamos a incorporar de una mirada, yo diría, ¿qué va a ir dentro del diálogo? Bueno, aquellas herramientas que son de alcance general. No vamos a atender las circunstancias de algunos colectivos puntuales, ¿sí? Los colectivos puntuales se podrán atender o en la sectoría de protección y seguridad social, que es otra cosa distinta, porque la sectoría va a funcionar los 5 años, el diálogo va a funcionar por 1 año. ¿Sí? Son 2 herramientas distintas de participación. O lo atenderemos a partir de los ministerios sectoriales, cosa que también está muy bien. Entonces, estamos en esa dimensión estamos trabajando, de la misma manera que estamos trabajando en, por ejemplo, reglamentar una ley que tendría que haber sido reglamentada en diciembre del año 2024 y que no lo ha sido, que es la Ley de Protección a la Infancia, cuya iniciativa fue de la actual ministra de Salud Pública, Cristina Luttemberg. Y yendo a otro de los ejes muy sensible, que aparte está presente con mucha fuerza en la discusión desde que el gobierno anterior presentó y consiguió aprobar su ley vinculada a la reforma jubilatoria, ¿no? El régimen de jubilaciones y pensiones, que también será parte de lo que en ese ámbito de diálogo social se va a abordar. Entiendo que, bueno, todavía ese proceso no comenzó, pero es un escenario, digamos, posible el de reconsiderar la edad de retiro, al menos en sectores importantes de la población, cuando no en todos. Yo diría, es un escenario razonable pensar en flexibilizar el acceso a las jubilaciones a edades más tempranas que los 65 años. Hay que ver cuáles son las condiciones. Y esto es mi posición personal y creo que en esto coincidimos muchos integrantes del gobierno. Es claro que en la medida en que vivimos más tiempo y con más salud, es razonable que los sistemas de jubilaciones tiendan a fomentar, ¿sí?, un retiro más tardío de la vida laboral. Eso creo que en varios sentidos es positivo para las sociedades. Lo que no podemos abandonar es el hecho que las personas llegan con trayectorias vitales distintas a ciertas edades y que se requiere la posibilidad de contar con sistemas de protección vinculados al acceso a las jubilaciones en edades más tempranas en algunos casos. Entonces, me parece que eso es parte del paquete. Lo que no estamos reproduciendo, lo que estamos diciendo es, el gobierno tiene un conjunto de orientaciones, nosotros vamos a entrar en diálogo con las cámaras empresariales, con el movimiento sindical, con los actores de la sociedad civil vinculados a la infancia, vinculados a cuidado, y llegaremos, en todo caso, a acuerdos o no. De vuelta, diálogo no implica consensos. Buscaremos los mayores acuerdos posibles, incorporando más todo el sistema político. Ya hemos tenido reuniones con todos los partidos políticos, hemos tenido reuniones con todos los actores sociales para que estén involucrados, y ya sabemos que a partir de mitad del presente año vamos a empezar a funcionar en un régimen mucho más acelerado que nos permita llegar a abril del 2026 con un informe final donde podrá haber matices y diferencias, pero también acuerdos, sobre la base del cual el Poder Ejecutivo va a elaborar un proyecto de ley o varios proyectos de ley que atiendan la necesidad de reformar el sistema de protección social. Ya que estamos hablando de lo previsional, ¿cómo está siguiendo la discusión que se está dando a nivel del Senado ahora con respecto a la reforma de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios? Según lo que informan varios medios, por ejemplo La Diaria hoy, se está yendo hacia un esquema de quizá la semana que viene votar lo estrictamente vinculado al salvataje y dejar para un segundo acto, para un tiempo posterior, tengo entendido que algo después, cuestiones más estructurales. ¿Qué primeras conclusiones tenés de cómo viene siendo el trámite parlamentario? Yo diría, esto hay que manejarlo con la cautela y la mesura que presupone el tratamiento parlamentario de un proyecto de reforma que tiene por supuesto, es delicado, pero simultáneamente tiene un componente de urgencia, ¿sí? La situación de la caja profesional no es nueva. Ya diría, la proyección de que la situación que tendríamos enfrentando el día de hoy ya viene de hace casi que algunas décadas al respecto.
Yo creo que acá hay la necesidad de atender esta realidad y para nosotros hay algunos criterios que son importantes. Primero de ellos, la caja profesional fue concebida y pensada como un sistema cerrado. O sea, donde hay un conjunto de beneficios que son distintos de lo que recibe el resto de la población, que se financian a partir del aporte directo de los profesionales que ejercen bajo un régimen de trabajo independiente. Ese fue el origen de la caja y la forma que se formateó el funcionamiento de la caja. La caja profesional no tiene un problema, como tienen otros sistemas o subsistemas de la seguridad social, de la relación entre cantidad de activos y pasivos, que es de 3-1 aproximadamente. El problema que tiene es que otorga un conjunto de beneficios que claramente está por encima de lo que otorgan otros subsistemas, inclusive el BPS. ¿Sí? ¿Por qué lo señalo esto? Siendo un profesional además. Lo señalo porque para nosotros es muy importante que, por supuesto, las políticas públicas atiendan la realidad de la caja, pero que tampoco consoliden un sistema de beneficios que sea muy distinto al que se tienen en otros espacios de la seguridad social en Uruguay. ¿Sí? Entonces, para poner un ejemplo, nuestros cálculos nos dicen que en promedio un profesional que se jubila en la caja profesionales cobra entre 2 y 3 veces lo que aportó en el ciclo de vida activo. Y eso no sucede en otras cajas. ¿Sí? Por tanto, para nosotros es importante que acá haya un aporte del Estado a través de la renta general que está previsto en la ley que remitió el Poder Ejecutivo, pero también tiene que haber una colaboración de los actores directamente vinculados a la gestión de la caja y a sus beneficios, tanto los activos como los pasivos. Por tanto, yo creo en la democracia uruguaya, y lo digo con mucha sinceridad, y en la institucionalidad uruguaya, en la capacidad de que logremos en el trámite parlamentario emerger con una solución consistente. Y que eso además nos separa de otras realidades de sistemas políticos de la región que tienen muchas más dificultades para procesar decisiones difíciles como esta. ¿Sí? Es una decisión difícil, es una decisión que creo que lo razonable es que se tome durante este año y en forma global de tal manera de darle estabilidad a la caja en las próximas décadas. ¿Coincidís con el ministro Done en el sentido de que hubiera sido mejor para abordar esta situación con algo más de aire, digamos, que se hubiera aprobado la reforma planteada por el gobierno anterior y que en última instancia ahora se le realizaran ajustes o cambios, pero con un marco financiero no tan acuciante? Yo te diría, iría un poquito más para atrás. Quizás tenemos que haber tenido esta agenda, es una agenda que tendría que haberse desarrollado previamente. ¿Sí? Claramente la caja profesional tiene dificultades, hubo algunos ajustes en el margen que no solucionaron el problema de fondo. Posiblemente Uruguay, cuando se discutió el proyecto de reforma que fuera remitido por el Poder Ejecutivo anterior, no se dieron las condiciones para hacerlo. Dentro de la propia coalición de gobierno no se tuvieron las mayorías para poder procesar esa discusión. El Frente tampoco decidió acompañar ese proceso. Quizás hubiese sido mejor poder avanzar en un conjunto, y eso comparto con Gabriel, en un conjunto de reformas que le dieran cierto grado de estabilidad para poder discutir luego, en el día de hoy, por ejemplo, algunos ajustes adicionales. El escenario no fue ese. Yo creo que el escenario hoy es un escenario en donde se utilizan instrumentos que ya estaban previstos en el proyecto del Poder Ejecutivo anterior, con otro alcance, y se incorporan otros. Por ejemplo, los timbres profesionales, que no estaban previstos, tienen sus dificultades los timbres profesionales, porque en realidad es parte de lo que la sociedad le aporta a la caja, ¿sí? Pero nosotros lo incorporamos sistemáticamente en el sentido de darle estabilidad. O sea, no estamos buscando soluciones por 2 o 3 años, ni siquiera por el quinquenio que nos toca gobernar. Estamos buscando estabilizar el funcionamiento de la caja en las próximas décadas. Otro de los subsistemas que ha sido motivo de discusiones, aunque últimamente se lo menciona menos, es el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido como Caja Militar. En paralelo a esta discusión que se da acerca de la caja de profesionales, el Poder Ejecutivo autorizó otorgarle una partida de $583 millones a la caja militar. ¿Cómo va a abordar este subsistema en particular y su viabilidad este gobierno en los ámbitos dispuestos para hacer o instrumentar cambios previsionales? Yo te diría, creo que la situación de las distintas cajas, paraestatales en particular, podrán ser objeto, por ejemplo, del diálogo social en un sentido de equidad, de asegurarnos que el conjunto, de analizar lo mismo que estamos haciendo con la caja profesional. O sea, cuál es la estructura de aportes que realizan los beneficiarios y cuál es la estructura de beneficios que reciben. Bueno, en ese sentido podría entrar en la agenda. No lo tenemos previsto como un elemento aislado y en sí mismo, ¿sí? Pero bueno, es parte de la discusión amplia sobre el sistema de protección social. Si vamos a discutir sobre seguridad social, vamos a discutir sobre todos los instrumentos y todos los subsistemas que integran ese sistema. Nuestro punto de partida es con esta lógica de buscar equidad en la sociedad uruguaya. Que lo que aportemos, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tenga vínculo
con lo que recibimos una vez que nos retiramos y que además no haya desigualdades importantes en esta materia, que además son muy flagrantes, ¿no? En el caso de la caja profesional, por ejemplo, estamos hablando que el Estado, si no se resuelve, tendremos que poner cerca de 200 millones de dólares. Es mucho dinero pensando en términos de lo que el Estado invierte en otro tipo de políticas. ¿Se perdió tiempo en los 15 años del Frente Amplio para encarar estas transformaciones o estos cambios tan profundos vinculados a lo provisional? Yo creo que no se perdió tiempo, hubo reformas importantes, tanto en lo provisional como en el tema de protección social. Claramente el plan de equidad fue una innovación muy importante, ¿sí? En un país que tenía políticas muy raquíticas vinculadas, por ejemplo, a la infancia y a los primeros años de vida. Lo que creo que sucede, y esto es correcto señalarlo, es que por un lado Uruguay sigue teniendo un sistema de protección social en donde hay algunos grupos, en particular los más jóvenes, que tienen un nivel de cobertura de peor calidad que otros grupos. Y en la comparación internacional, y acá quizás lo flagrante, o sea, si Uruguay se analiza con países con nivel de desarrollo parecido, seguimos teniendo dificultades en esta materia. Lo otro que sucedió es que hubo innovaciones de política, que a lo largo del tiempo no dialogan necesariamente bien entre ellos, ¿sí? Mejoramos el sistema de sesiones familiares, crianza, Uruguay Crianza, o sea, hay distintos instrumentos de política, la tarjeta Uruguay Social, que tenemos que ver cuál es el grado de consistencia para atender, yo diría, de una manera eficaz los problemas de privación, vulnerabilidad y promoción social. Entonces no es que hubo lentitud en la toma de decisiones, se tomaron un conjunto de decisiones importantes, hubo reformas importantes, es el momento, en este momento del siglo XXI, de analizar la consistencia de los distintos instrumentos y también qué nuevos instrumentos necesitamos para mejorar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Mi pregunta se orientaba sobre todo a algunos de los subsistemas del sistema previsional, ¿no? Puntualmente a la situación de la caja de profesionales, que hace mucho tiempo se veía venir o se avisoraba iba a tener estas dificultades, y también a la de la caja militar, que fue reformada sobre el final del último gobierno del expresidente Tabaré Vázquez, pero hay quienes dicen a través de una serie de cambios que no fueron suficientes para ordenar una situación muy compleja. Ahí sí se perdieron oportunidades. Yo diría que creo que en el caso de estos instrumentos de política, que son las cajas paraestatales, las llamadas cajas paraestatales, digo llamadas porque no es el nombre oficial, ¿sí? Hemos tenido carencias del sistema político para analizar e instrumentar soluciones de mediano y largo plazo consistentes. Y en el caso de la caja profesional, tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con los actores que gobiernan la caja profesional, que son los propios profesionales. Pasando al capítulo de centralización, mencionaba más temprano usted la existencia de una comisión sectorial de descentralización dentro de la estructura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El gobierno en abril anunció que revisará las metodologías de transferencias a los gobiernos departamentales para garantizar una mayor ecuanimidad. Aquí, además del vínculo con las intendencias, lo que implica también cruzar determinadas fronteras partidarias, hay que pensar en el rol del Congreso de Intendentes. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo lo van llevando? Yo diría, hemos tenido varias instancias con el Congreso de Intendentes y con los distintos intendentes actuales y los electos, ¿sí? Que van a estar asumiendo la próxima semana, ¿sí? Y para nosotros eso es un diálogo central en este caso. Esta semana, inclusive Jorge Polgar ha estado de gira en el interior del país, es su director de la OPP, en vínculo directo con los gobiernos actuales y también con los electos. Hemos tenido distintas instancias de diálogo. La semana anterior yo estuve en Durazno también, tanto con Carmela Vidalín como con Algorta, el próximo intendente. Tenemos encuentros de distinta naturaleza, porque para nosotros es central el diálogo. El diálogo que, como bien tú dices, y creo que es de la mejor tradición política uruguaya, trasciende las fronteras partidarias y se ubica en el plano de la capacidad de mejorar las políticas públicas y la articulación de las políticas públicas entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Para nosotros eso es un tema de agenda central. Hemos tenido ya varios encuentros con el Congreso de Intendentes y varias reuniones de la Comisión Sectorial de Descentralización, donde está el Congreso de Intendentes y los ministerios del Poder Ejecutivo. Y estamos construyendo una agenda conjunta para mejorar el sistema de transferencias. Ahí tenemos que tener de vuelta buen diálogo político, porque mejorar los criterios para hacer las transferencias a los gobiernos departamentales, puede indicar que haya ganadores y perdedores en esa lógica. Entonces tenemos que ver cómo hacemos transiciones que sean acordadas en este caso. Nosotros no vamos a imponer soluciones al respecto. Lo que vamos a fomentar es que haya diálogo, inclusive entre los intendentes, para buscar soluciones que mejoren la calidad de las transferencias y también la equidad de las transferencias en términos de la realidad de cada uno de los departamentos del país. Los criterios en este momento, los que vienen del gobierno anterior, ¿cuáles son? Yo diría que están relativamente fijos de hace un periodo relativamente prolongado. Se va ajustando, lo que se ajusta es el monto total de las transferencias, y eso tiene que ver con las dificultades justamente para cambiar un sistema que tiene un conjunto de indicadores
entre comillas, tocar ese conjunto de indicadores afecta a algunos gobiernos departamentales más que otros. Entonces, hay que buscar, yo diría, con inteligencia política, cuáles son las soluciones. Y los indicadores, entiendo que esto es algo complejo y que deben ser muchos, pero los más relevantes, ¿cuáles son? ¿Población, por ejemplo? Por ejemplo, tiene que ver con población, pero tiene que ver también con grado de vulnerabilidad de la población, con desarrollo relativo, ¿sí? Con grado de urbanización. O sea, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con las transferencias que el gobierno nacional le realiza a los gobiernos departamentales. Y a la misma vez hay otro tipo de instrumento política que tenemos que atender, porque no solamente son los gobiernos departamentales. Cada vez es más claro que hay problemas que trascienden los límites de las fronteras departamentales, ¿sí? Desde cosas tan importantes como un camino rural que atraviesa 2 departamentos, que finalmente quien prioriza de un lado y otro de la frontera son 2 gobiernos distintos. Y llegamos a la contradicción de que hay buena caminería hasta un punto y puede haber mala caminería a partir de cierto punto, hasta situaciones que son más de conocimiento de todos nosotros, como el problema, yo diría, de la agenda metropolitana. En un Uruguay que tiene buena parte de la población concentrada en Montevideo, en Canelones, en San José, la agenda metropolitana, que tiene que ver con transporte, pero también, por ejemplo, con saneamiento, tiene que ser un elemento que el gobierno nacional tiene que mejorar y colaborar en construir políticas que trasciendan estrictamente los límites de los departamentos. Ya que aflora en la conversación lo metropolitano, empiezo por Montevideo. El cierre del gobierno anterior fue o estuvo asociado a, y me animo a decir también los meses que han pasado ya con el nuevo gobierno, a cuestionamientos de las actuales autoridades de la Intendencia de Montevideo a la política de transferencias para con la Intendencia de Montevideo, y más aquí en el tiempo a asociar esos cuestionamientos a digamos, la explicación de por qué la Intendencia de Montevideo tiene en este momento determinadas dificultades financieras, y el intendente Mauricio Zunino ha dicho que, por ejemplo, en materia de transferencias del gobierno nacional, la Intendencia de Montevideo padeció una disminución de 20,6% entre 2019 y 2023, que no es todo el periodo, pero es una parte importante. Se señala que para que Montevideo presente igual variación que el resto sería necesario transferirle 652 millones de pesos, unos redondeando 15 millones de dólares. Se habla de que hubo abrupta eliminación de, por ejemplo, tasa de inflamables, separación del pago de multas de tránsito con el pago de patente, lo que habría perjudicado a Montevideo, y también una deuda, esto me parece relevante, de cerca de 20 millones de dólares por parte de organismos públicos nacionales, ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, respecto de la cual 43% corresponde solo a la tarifa de saneamiento. ¿Usted comparte esta visión crítica de las actuales autoridades de Montevideo con respecto a las transferencias y otras decisiones que habrían afectado el presupuesto de la Intendencia de la capital? Yo te diría 2 comentarios. El primero es un matiz. Los problemas, en todo caso, financieros de la Intendencia Municipal de Montevideo no se asocian exclusivamente a los mecanismos de transferencia de recursos desde otros espacios del Estado uruguayo, ¿sí? El segundo es una coincidencia. Efectivamente, hubo un conjunto de instrumentos de política que atendían la realidad del área metropolitana que se discontinuaron. Eso no quiere decir que nosotros, haciendo un acto de nostalgia, vamos a volver a reconstituir exactamente los mismos instrumentos que había en el 2018, pero hay que atender ciertas realidades. Y hay que atender ciertas realidades que tienen que ver, por ejemplo, con el área metropolitana. Entonces, el tema es, todo lo que plantea Mauricio, bueno, se puede analizar, y el Poder Ejecutivo lo analizará, en todo caso, si hay deudas pendientes vinculadas a distintos organismos con la Intendencia de Montevideo y con todas las intendencias. ¿Existen esas deudas, efectivamente? Mire, nosotros no tenemos un relevamiento exhaustivo de todas las deudas que pueda tener el Estado uruguayo con las intendencias. 20 millones de dólares, que es el monto manejado, es relevante. Tampoco tenemos claridad sobre cuánto era la situación 2019. Entonces, creo que hay que hacer, con esto hay que ser preciso y mesurado. Hay que analizar dónde puede haber situaciones de esa naturaleza. Hay que compensarlo cuando se identifiquen, sin ninguna duda. Y simultáneamente hay que analizar qué instrumentos de financiamiento que existieron y se dejaron de operativizar, como fue el Fondo Metropolitano, pueden ser reconstituidos o reconfigurados. Eso quiere decir, no necesariamente tiene que tener el mismo formato, pero sí hay que atender la realidad. Por ejemplo, el manejo de residuos, del manejo de saneamiento o del manejo del transporte en la metropolitana, de una manera que trascienda y que no cargue exclusivamente sobre los gobiernos departamentales de Canelones, de Montevideo, de San José. La restitución de ese fondo metropolitano ha sido también reivindicada por el intendente electo de Canelones, Francisco Leñani. Usted, me parece que en la respuesta anterior dio a entender que se puede instrumentar algo similar, pero no necesariamente igual. Habla Leñani de que a Canelones ese cambio le ha costado 25 millones de dólares. Bueno, yo creo que justamente eso es una realidad, es parte de lo que coincido, que efectivamente se descontinuaron algunos instrumentos de política que atendían la situación del área metropolitana. Hay que ver y hay que incorporar
dentro de nuestro set, nuestro conjunto de herramientas, instrumentos que atiendan a esta realidad. Lo cual no quiere decir es reconstituir exactamente lo que tenemos en el 2018. Ahí creo que tenemos que tener, junto con los gobiernos del área metropolitana, un diálogo que nos permita ver cuál es el mejor instrumento para esto. El área metropolitana también está comprendida por San José. José Luis Falero, que fue 2 veces intendente de San José, cuando comenzaba el gobierno anterior y era ministro de Transporte y Obras Públicas, en realidad, ahora que pienso, antes incluso tuvo un pasaje por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también, dijo que mientras ese fondo estuvo en funcionamiento, a San José no le llegaron recursos por esa vía. ¿Usted comparte esa visión? ¿Hay algún tipo de mirada crítica con respecto a cómo se ejecutó? Porque lo que expresa Falero es que de alguna manera se beneficiaron más Montevideo y Canelones que San José. Bueno, eso tiene que ver también cuánto recibía San José por los otros mecanismos de transferencia. Ahí es cuando digo que hay que mirar globalmente los sistemas de transferencias hacia los gobiernos departamentales, ¿sí? Porque de la misma manera que Montevideo y Canelones pueden recibir menos recursos provenientes de otros fondos que son transferidos a las intendencias, San José puede recibir algo más, recibían efectivamente en Canelones y Montevideo por el área metropolitana. Entonces, yo creo que ahí hay que construir un espacio metropolitano que abarque los 3 departamentos y, bueno, priorizar efectivamente donde hay más dificultades en algunos casos. ¿Cuál va a ser el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los grandes proyectos de movilidad que se da como un hecho, se van a concretar en este periodo y que están asociados al área metropolitana? Yo te diría, quien lidera esto del Poder Ejecutivo es Lucía Echeverri, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros vamos a estar trabajando junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en todo lo que puede implicar colaborar tanto en la estructuración financiera de una obra de cierta magnitud, como en los mecanismos de coordinación de los gobiernos departamentales que son propios de la OPP. En esto, de vuelta, la OPP tiene que facilitar los procesos. Este proceso, en caso de transporte metropolitano, está liderado por Lucía, por el Ministerio en particular. Nosotros vamos a ser facilitadores en la medida que podamos de que se concreten obras de magnitud que el área metropolitana, y el Uruguay necesita. ¿Estamos hablando de obras de qué magnitud en términos, por ejemplo, de la deuda que deberá tomar el Estado para ejecutarlas? Todavía no es claro, no está definido con claridad, pero es una obra importante, ¿sí? Y una obra importante que se tiene que hacer. Uruguay tiene una matriz de transporte metropolitano que no ha incorporado los cambios demográficos y yo diría los cambios urbanos en toda la región. Se parece mucho el transporte metropolitano que tenemos a lo que teníamos hace varias décadas atrás, en muchos aspectos. Entonces, tenemos que incorporar cambios relevantes. Justamente lo que está haciendo el Ministerio de Transporte ahora es analizar distintos escenarios posibles para esto y vamos a apalancar con financiamiento proveniente de distintas fuentes. En algunos casos puede ser presupuesto nacional directamente, en otros casos son compromisos financieros del Estado uruguayo con terceros, como puede ser los bancos de cooperación, más en general. Una obra que tiene que comenzar claramente a la brevedad. Para cerrar el capítulo vinculado a descentralización, transferencias, hubo una discusión muy fuerte durante todo el periodo pasado en general entre el Frente Amplio y las autoridades de entonces con respecto a si se aumentó o no lo que se destinó desde el gobierno nacional hacia las intendencias. Desde el Frente Amplio se dijo que en pesos constantes hubo una caída del monto, pero por ejemplo el ex subdirector de la OPP, Benjamín Irazábal, el ex intendente aparte de Durazno, lo negó y dijo que aumentó 5% en precios constantes justamente lo transferido si se compara el quinquenio cerrado 2020-2025 con el anterior, 2015-2020. ¿Qué pasó en definitiva en los 5 años anteriores? Volvemos a varias comparaciones. El escenario es un escenario de, yo diría, estabilidad final, ¿sí? Al comienzo hubo una caída como hubo en distintos aspectos vinculados al funcionamiento de distintas transferencias. Lo que luego hizo el Poder Ejecutivo y la rendición de cuentas sucesiva fue incorporar algunos instrumentos que atendieron algunas realidades puntuales al respecto, ¿sí? Yo diría es un escenario de estabilidad en los montos totales que se fueron transfiriendo si comparamos punta contra punta. Si comparamos el periodo en general, hubo cierta caída en un momento inclusive, ¿sí? Esto de vuelta, nuestra intención no es discutir con respecto a el contrafactual de lo que sucedió en los últimos 5 años. El punto es discutir en el plano de mejorar algunos instrumentos políticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y estamos haciéndolo ahora de OPP, no tenemos un panorama claro de las inversiones que el Estado uruguayo, a partir de los ministerios, o los servicios descentralizados, o los entes autónomos, hacen en el territorio. No tenemos ese diagnóstico. O sea, tenemos que incorporar en forma sistemática, porque no son solamente las transferencias, ¿sí?, directas a los gobiernos departamentales que importan mucho. Es también el conjunto de inversiones que el Estado uruguayo hace en distintas partes del territorio, hasta para analizar en términos de equidad relativa. Y lo que es más importante para nosotros hoy, y estamos trabajando directamente en esto, es cómo mejoramos la articulación de políticas. Lo que no debería suceder es que si, por ejemplo, ANEP, la UTEC
y la UDELAR toman la decisión de hacer un campus en el interior del país, el gobierno departamental toma decisiones que no tomen en cuenta un proyecto de esta naturaleza, o al revés. Entonces tenemos que fomentar que cada uno, desde el ámbito donde estemos ubicados, ya sean los gobiernos departamentales, ya sean los servicios centralizados, los entes autónomos o los ministerios, tengamos proyectos conjuntos que nos permitan mejorar justamente el impacto en cada territorio departamental de las políticas públicas con mayúscula y de todas las políticas públicas. Acá no tiene que ver quién corta la cinta, cortémoslas todas la cinta. Tiene que ver con mejorar la capacidad de incidir en el bienestar de la gente en cada lugar del país. Me queda un aspecto presupuestal pendiente. Volvemos al proyecto de ley de presupuesto, o al que será finalmente ese proyecto. En ese proyecto, entre otras cosas, habrá que atender las demandas de la Universidad de la República y el gobierno expresará o determinará qué puede, en términos de recursos, proporcionarle. El rector interino de la UDELAR, Álvaro Mombrú, quien lo sustituyó a usted, ¿no?, cuando dejó esa responsabilidad, en una entrevista con La Diaria, a poco de asumir, dijo que la UDELAR pedirá un aumento presupuestal de 50%, lo que equivale a unos 300 millones de dólares. Y de esa nota se desprende que esa es la conclusión de un trabajo de meses que hizo la UDELAR cuando usted era rector. Y ahora a usted le toca estar del otro lado, le toca recibir desde el lugar de quien tiene que evaluar si hay recursos para decir que sí, o si hay que decir que no, o decir que sí parcialmente, eso que la Universidad de la República, entre otras cosas con sus aportes, elaboró. ¿Cómo vive esa situación tan particular? Y como tú bien lo dices, efectivamente es una situación particular que me ubica, por un lado, ser cauto con un criterio, es decir, yo sé las propuestas que ha elaborado la Universidad de la República, las conozco, conozco también las necesidades que implican para el desarrollo de la educación terciaria superior y de la investigación en general. Yo te diría, ubicarme en un lugar distinto implica, por un lado, lograr separarme de la universidad en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, la universidad está ahora discutiendo la elección de un nuevo rector. Yo sigo siendo docente de la Universidad de la República y me he hecho hasta un duelo personal de no involucrarme en ningún proceso interno de discusión para los próximos años. Pero simultáneamente me toca mirar desde el Poder Ejecutivo el conjunto de necesidades que tienen las políticas públicas de Uruguay. Entre ellas las políticas que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con innovación, con la que estamos trabajando directamente en propuestas concretas desde el Poder Ejecutivo, y también las que tienen que ver con la educación superior. Entonces, bueno, me va a tocar la tarea que tiene cierto grado de incomodidad, pero también de creatividad, de mirar la solicitud que hace la Universidad de la República de esta mirada más general que tiene que ver con analizar cuáles son las necesidades políticas para este quinquenio que tienen que ver con distintas áreas del país. ¿Se puede adelantar que habrá un aumento de recursos para la UDELAR? Yo diría, no vamos a, si hiciera un anuncio de esa naturaleza sería injusto con el resto de las políticas públicas. Eso que hay que tener cuidado, ¿sí? Lo que sin duda va a ser un aspecto que se va a considerar junto con el resto también de los actores del Poder Ejecutivo y los otros actores que tienen que formular políticas en Uruguay. Sobre el cierre, Arim, un asunto personal, pero que se volvió político. En abril, en Azul FM se informó que usted no había completado el proceso de regularización de una vivienda construida en el balneario Solís, en Maldonado, y que esto había desencadenado que no se hubiera cumplido con los pagos del impuesto de primaria, ¿no? Se compró un terreno en 2011, se edificó en 2015 y 2016, se edificaron 127 metros cuadrados, pero se registraron ante la Dirección Nacional de Catastro 24, es decir, que se hizo un registro parcial, lo que hace que se considere el predio de bajo valor y se lo exonere del pago del impuesto de primaria. ¿En qué situación está hoy todo esto que acabo de describir? Yo no tengo mucho más que agregar de lo que ya lo aclaré oportunamente. Me gustaría sí hacerte dos comentarios. En primer lugar, que tiene que ver con lo último que tú aclarabas, lo aclaró el director de Catastro. Nunca se declararon metros cuadrados construidos. Eso fue un error de Catastro. ¿Sí? ¿Por qué fue un error de Catastro? Porque hay un pasaje de papel, por lo que entendí, de pasaje de papel a digital, donde se incorporaron metros cuadrados que no existían, que nunca existieron, y lo dijo el director de Catastro al respecto. O sea que no hay una declaración del metraje, digamos. No. Lo que hay es una obra que culmina en 2018, es una obra que fue declarada completamente en el BPS. Tengo todos los papeles que indican, además, que el BPS entiende que sí son todos los aportes del caso, que tienen una dificultad constructiva, la sigue teniendo, ¿sí? Y que, bueno, ahí me parece un espacio político también para pensar. ¿Por qué un espacio político? Porque fíjense que hay un ciudadano que lo que hace, declara ante la Intendencia Municipal, declara ante el BPS, a la Intendencia Municipal que va a hacer la obra. Al BPS que comienza la obra y también que 3 años después, porque la empezamos y la paramos 2 o 3 veces, ¿sí?, que culminamos la obra. Y sin embargo eso no migra a otros organismos del Estado que tienen que registrar al respecto. No se hace automáticamente. Y bueno, ahí tenemos una dificultad. Pero yo creo que la obra no es irregular. La obra se construyó totalmente de forma regular.
¿sí? Lo que hicimos ahora fue efectivamente actualizar los metros cuadrados que tenemos con las dificultades constructivas que seguiremos afrontando como familia. Un diputado del Partido Nacional, diputado por Canelones, ex titular de MEVIR, Juan Pablo Delgado, subrayó cuando usted explicó todo esto que la presentación ante Catastro, precisamente por lo que usted decía, es independiente del final de obra o permiso de construcción, y se preguntó por qué usted no lo hizo voluntariamente, más allá de la falta de ciertos procedimientos que, si fueran automáticos, facilitarían todo esto. Yo te diría, a ver, para ser claro, de mi parte, yo no sabía, lo he visto claramente, también los profesionales que me hicieron en el momento, que hicieron la obra, que la inscribimos en el BPS, de que no había un proceso automático al respecto. Y de hecho hay distintas formas de registrarse en distintos departamentos. La forma en que se comunican los departamentos con Catastro son distintos. Y pasa parte de lo que tenemos que resolver también, ¿sí? Pero también, seamos claros, estamos hablando de cosas que se ubican por menos de 1.000 pesos por año, en términos relativos. Yo creo que esto no es una excusa. Lo que estoy diciendo es, efectivamente, hicimos toda la obra, la declaramos absolutamente como familia ante el BPS, ante la Intendencia Municipal. Faltó un registro final porque estábamos todavía en proceso, en nuestro entender, de terminar la obra, y tuvimos la recomendación de, bueno, no pedíamos todavía final de obra hasta que tengamos terminado este proceso. Eso fue lo que sucedió. Hay, evidentemente, cuestiones que el Estado, los organismos públicos podrían resolver mejor. Y eso es parte de la agenda política que tenemos que resolver. Ahora, también estamos en un tiempo de la política en el que estos aspectos que son personales se vuelven cada vez más políticos, son de uso en la discusión, ¿no? Generan señalamientos. Entonces, sumando esta situación a otras que desencadenaron, a diferencia de su caso, la salida de jerarcas del gobierno, como fue el caso de la hoy diputada frente amplista Cecilia Cairo, que tuvo que renunciar al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿Le faltó al gobierno prevenir estas situaciones, hacer una revisación de las situaciones personales de quienes iban a ser jerarcas cuando fueron designados y designadas para evitarse estos problemas políticos? Yo no creo eso, y francamente creo que tenemos que cuidar la calidad de la vida republicana de Uruguay en distintos aspectos. Y parte de eso tiene que ver con si buscamos el mecanismo de señalamiento como mecanismo de confrontación política en elementos que tienen que ver con identificar aspectos puntuales que pueden afectar a una persona, ¿sí? No estamos hablando de situaciones de esta magnitud, ¿no?, que estamos hablando hoy, ¿no? Me parece que estamos banalizando la política también. A veces en la discusión, quienes entienden que estas situaciones son situaciones objetables o graves, es subjetivo, hablan de la ética. Es decir, algo así como si la clase política es la responsable de que haya en la sociedad determinadas pautas que rigen las obligaciones de las personas, es importante que sea también la dirigencia política, no voy a decir la primera en cumplir, pero que cumpla. ¿Usted a ese razonamiento lo considera válido? Lo comparto plenamente, pero tenemos que ser capaces de identificar situaciones distintas. Estamos hablando de situaciones en donde hubo declaración plena ante el Estado de un conjunto de elementos que tienen que ver con inversiones que hace un ciudadano, ¿sí? Y que en todo caso falta un registro que podría haber hecho el Estado en forma automática también en una cantidad de aspectos, porque no hay en ningún momento de ocultamiento de ningún tipo. Entonces me parece que ahí es donde tenemos la dificultad de entender y separar situaciones. Lo cual no quiere decir, efectivamente, como hay formas distintas de que se conecta al Estado, las intendencias con Catastro en este caso, bueno, esto tenemos que resolver de una manera distinta. No sobrecargar sobre aspectos que tienen que ver que están de temas que han sido declarados al respecto ante el Estado. Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha sido un gusto tenerlo aquí de visita en la mañana de La Diaria. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.